Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra transforme nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de aprender a vivir en paz. Fíjense que tantas personas viven tan estresadas hoy, ¿verdad? Tantas personas viven sin poder disfrutar de la vida cuando la vida nos regala la oportunidad de poder ser felices cuando le tenemos a Dios en nuestros corazones. Pero el grave problema que hoy existe es ausencia de Dios, porque se ha dejado a Dios de lado. ¿Y cuándo se acuerdan de Dios? Cuando tienen algún problema que ya no pueden solucionar, cuando se desesperan por alguna situación que escapa de sus manos. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que vivir todos los días en la presencia de Dios, y eso va a traer paz en nuestra vida. Eso no implica que va a haber ausencia de problema. Puede haber problema, pero si Dios está contigo y si vos confías en Dios, Dios te va a mostrar cómo salir de cada situación. Pero hay que aprender a vivir en la presencia de Cristo todos los días de nuestra vida. Por eso, el vivir en paz implica la puesta en práctica del conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios se conoce, después se acepta como la verdad de Dios y posteriormente hay que ponerla en práctica. Y la práctica no es instantánea, porque resulta que la gente cree que todo tiene que ser rápido. Y en la Biblia aprendemos que todo es un proceso. Voy aprendiendo, conociendo cómo Dios quiere que yo viva. Resulta que la Biblia es nuestro manual de instrucciones del ser humano. El ser humano debería conocer profundamente la palabra de Dios. Cuando nosotros compramos cualquier artefacto eléctrico, voy a poner el ejemplo, leemos el manual de instrucciones para ver primero si tenemos que enchufar en 110 o en 220, para ver cómo funciona, dónde o qué botón tengo que apretar. Y resulta que no conocemos lo que Dios dice y lo que Dios nos pide, y Él es nuestro creador. Y Él quiere que nosotros vivamos en paz porque fuimos creados
para vivir en la paz de Dios. Pero cuando yo vivo mi vida a mi manera, como dice la música, entonces termino apartándome de Dios y termino cayendo en el pecado. Y el pecado quita tu paz, el pecado quita tu alegría y el pecado te va a traer consecuencias en tu vida. Por eso dice en el capítulo 5 de Eclesiásticos Siracide, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Y dentro de lo que son las consecuencias, pueden llegar rápido, que son las inmediatas, o pueden tardar en llegar, porque Dios te está dando tiempo y está esperando que vos cambies para que no llegue esos males que nunca vienen de Dios. Ningún mal viene de Dios. Todos los males que llegan a nuestra vida vienen como consecuencia de nuestros malos actos, de nuestros malos deseos, de lo que nosotros tenemos y hacemos y que no condice con lo que Dios espera de nosotros o con lo que Dios nos pide. Por eso, para poder llegar a vivir en la paz de Dios, lo primero que tenemos que hacer es salir del pecado. Y muchas veces el ser humano está prendido, amarrado a su pecado y no quiere cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y rezar por esas personas que vemos que están en esa circunstancia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que estoy en una circunstancia o en una situación de pecado y no quiero dejar? También tengo que rezar, pidiéndole a Dios que Dios me transforme, que Dios me dé su fuerza y que Dios me muestre cómo salir. Porque mientras el pecado esté inserto en la vida de la persona no va a ser feliz nunca, ni mucho menos va a tener paz. Y cuando no hay paz, ¿qué hay? Y resulta que la persona vive en una guerra permanente interior, donde nada le gusta, nada le conforma y se quiere pelear con el que pasa por enfrente. ¿Por qué? Porque dentro de él o de ella no está esa calma, esa paz, esa tranquilidad que Jesús solamente nos puede dar. Entonces es importante entender que para que nosotros podamos alinear nuestra vida de acuerdo al querer de Dios y para poder hacer de que esa paz que tanto queremos llegue a nuestra vida, lo primero que tenemos que buscar es el estado de gracia. Y el estado de gracia pasa por vivir los mandamientos, porque cuando yo salgo de los mandamientos, entro en un estado de desgracia, sin la gracia de Dios. ¿Y cómo salgo de los mandamientos? A través del pecado. Por eso tanto nos habla la palabra de Dios de que tenemos que salir de los males, salir del pecado y permitir que Dios entre en nuestra vida para que Él nos transforme. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyar Añé. Estábamos hablando de aprender a vivir en paz. Y decíamos que lo primordial, lo principal para poder vivir en paz es cumplir los mandamientos de Dios. A veces ni siquiera se conocen los 10 mandamientos, pero eso tiene que ser parte de nuestra vida porque el Señor nos llama a que vivamos de acuerdo a aquello que Él nos pide. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y de segundo al 10º mandamiento son 2 cosas que no tenemos que hacer. Entonces, una cosa que tenemos que hacer, el primer mandamiento, y 9 cosas que no tenemos que hacer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. En el versículo 21 dice: el que me conoce, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre amará al que me ama a mí,
y yo me mostraré a Él y lo amaré. Entonces nos llama a conocer sus mandamientos. Y fíjense, el primer mandamiento dice amor a Dios por sobre todas las cosas. Comienzo a amarle a Dios desde el momento que le doy tiempo a Dios en mi vida, que empiezo a hurgar en los mandamientos, a escudriñar su palabra. Y dice que esos mandamientos los tengo que guardar. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Vivir los mandamientos, ponerlos en práctica todos los días de nuestra vida. Por eso les hablaba del estado de gracia, el vivir los 10 mandamientos todos los días. Y si me doy cuenta de que estoy saliendo de los mandamientos, tengo que primero reconocer mi pecado, reconocer que yo soy culpable de lo que estoy haciendo mal. Después tengo que pasar por el arrepentimiento, arrepentirme de lo que hice mal, porque hay gente que reconoce su pecado pero no quiere cambiar. Entonces sigue, por supuesto, en el pecado, no cambia. Y después que me arrepiento, ir al sacramento de la confesión, pidiendo perdón a Dios de corazón y haciendo el esfuerzo de ese propósito de enmienda, de no volver a caer en lo mismo. Por eso nos dice, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Conocer la palabra de Dios, conocer los mandamientos, la ley de Dios. Fíjense que nosotros entre los seres humanos respetamos las leyes porque sabemos que si salimos de la ley de los hombres vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida. Así también, cuando conocemos la ley de Dios, tenemos que aprender a obedecerla, pero con amor, porque dice San Pablo en sus cartas, todo lo que hagas sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Y dice que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, mi Padre amará al que me ama a mí, y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Jesús nos va a demostrar que está con nosotros. ¿Y cómo se muestra, cómo nos demuestra su amor? Con la paz. Esa paz que tanto buscamos, esa paz que tanto anhelamos, pero que muchas veces al estar ausente no te deja dormir, no te deja ser feliz. Por eso es importante decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso implica hacer el esfuerzo por sacar de tu vida todo aquello que Dios te dice que no, todo aquello que está mal ante los ojos de Dios. Implica esfuerzo, ¿por qué? Porque vas a encontrar en el día a día un montón de malos ejemplos y muchísima gente pecando y aparentemente viviendo la dulce vida. Pero, como les decía al principio, todo pecado tiene su consecuencia. Eso no lo digo yo, eso dice la palabra de Dios. Está en Siracide o Eclesiástico capítulo 5. Y resulta que hay pecados que tienen consecuencia inmediata, pero también hay pecados que pasan años antes que llegue la consecuencia. Y eso que pasan años y después viene la consecuencia son los más duros cuando llega la consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos llegue ningún mal. ¿Qué papá o qué mamá quiere el mal o el daño para sus hijos? Si nosotros que somos malos, que somos humanos, ¿verdad?, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros? Pero salir del pecado, vivir en ese estado de gracia, implica el esfuerzo de todos los días. Y ahí es donde tenemos que analizar siempre, ¿quiero permanecer en esa relación con Dios donde tenga ese debida unión con Dios todos los días? Una de las grandes cosas que quita la paz al ser humano es la falta de perdón. El perdón es todo un tema,
en la Biblia. Pero a veces guardamos rencor porque no queremos perdonar. Y al guardar rencor, entonces se pierde la paz. Y no solamente se pierde la paz, fíjense que el rencor científicamente está comprobado que es causal de varias enfermedades psicosomáticas o físicas. Enfermedades de la mente o enfermedades físicas que nacen de no perdonar. El perdón no es una opción en la palabra de Dios, es una condición. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar, por más que la herida sea profunda, por más que el daño sea terrible. Jesús nos enseñó que el perdón debe de ser incondicional e inmediato si es que nosotros queremos recibir el perdón de Dios. ¿Y quién puede decir yo nunca pequé? ¿Y quién puede decir yo no necesito el perdón de Dios? Como dice allá en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios para poder llegar a la salvación. Y cuando Jesús nos enseña, allá en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Padre Nuestro, al terminar dice, queda bien claro que si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo no los perdonará a ustedes. Pero si ustedes perdonan, el Padre del cielo los va a perdonar. Entonces, ¿quién me está quitando mi paz? Y quizás la falta de perdón. Quizás el no obedecer a Dios. Y no puedo recibir el perdón de Dios por más que me vaya a confesar si es que yo no estoy perdonando previamente. Entonces analicemos si una de las causales de la ausencia de la paz en nuestra vida no es la falta de perdón. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de aprender a vivir en paz. Uno de los problemas que muchas veces tenemos es que queremos contestar a las agresiones. Y cuando leemos el Evangelio, encontramos de que Jesús no siempre respondía, a veces se quedaba callado. Y le agredían, pero Él no respondía. ¿Será que nosotros cada vez que nos agreden rezamos por esa persona o decidimos pelearnos y enojarnos más y agredir y muchas veces hasta destruir? Fíjense que las palabras hieren. Por eso nosotros tenemos que analizar siempre, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo voy a resolver ese problema que escapa de mis manos, que me quita la paz? Poniéndolo o depositándolo a los pies de Jesús. Señor, esto me supera. No sé cómo obrar, pero sí sé que tú tienes la solución y que tú tienes y sabes cuál es el camino. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10 el Señor nos dice, ¿verdad?, que Dios no permite que llegue a nuestra vida un problema que sea superior a nuestras fuerzas. Pero cuando lo permite, porque como les decía recién, ningún mal viene de Dios, ningún problema viene de parte de Dios, ningún daño viene de parte de Dios, nada malo viene de parte de Dios, pero sí Dios lo permite. Y cuando Dios permite es porque ya tiene una puerta de salida, es porque el problema tiene una solución. ¿Por qué a veces tarda en resolverse el problema? Porque nosotros estamos muy endurecidos en nuestros corazones y porque el Señor nos va mostrando cómo tenemos que obrar, qué tenemos que hacer, y resulta que no queremos hacer porque mi voluntad antecede a la voluntad de Dios, y siempre la voluntad de Dios, que es perfecta, tiene que estar en primer lugar. Por eso tengo que aprender a confiar en Dios y no en el hombre, que es lo que la gente hoy vemos que constantemente hace y busca soluciones
mundanas, muchas veces soluciones de mundo, soluciones de otros hombres, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios allá? En Jeremías, capítulo 17, dice, bendito el hombre que confía en Dios, pero maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué hago? ¿Cómo llevo adelante esta situación? Acudo a Dios, a pedir a Dios que me muestre. Vamos a encontrar siempre personas que nos muestren con Dios cómo solucionar los problemas. Puedes acudir a un sacerdote, puedes acudir a un consejero espiritual. Hay varios laicos que hacen eso, pero no quieras hacer las cosas a tu manera o como el mundo te propone, porque nunca vas a poder estar en paz. Y si en algún momento podés llegar a tener esa paz que viene del mundo pero que no viene de Dios, va a ser momentánea, no va a perdurar. La paz que viene de Dios es una paz que perdura. Por eso nos dice el Señor allá a través de San Pedro en sus cartas, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, deposite pues en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Y ese es nuestro Dios, el que cuida de nosotros, el que nos protege, el que nos quiere dar lo mejor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir también de Dios, porque a veces no queremos poner en manos de Dios, queremos solucionar de acuerdo a nuestro criterio. Y resulta que para poder hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios, tenemos que pasar por el amor al prójimo. El primer mandamiento, amor a Dios por sobre todas las cosas, tiene 3 ítems. Amor a Dios por sobre todas las cosas, punto 1. Al prójimo, punto 2, como a ti mismo, punto 3. Entonces, primero Dios, después el prójimo y después yo. Y yo que estoy en tercer lugar, para poder llegar a Dios tengo que pasar por mi prójimo. Y ahí es donde muchas veces la persona quiere ser indiferente, quiere seguir odiando, quiere seguir rechazando, quiere seguir haciendo las cosas de acuerdo a su criterio. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente vivimos en un mundo demasiado egoísta. Y el egoísmo es hijo del orgullo y de la soberbia. Entonces la persona egoísta tiene orgullo y tiene soberbia. Y para poder llegar a Dios necesitamos humildad. Y la humildad se contrapone a la soberbia. Es darnos cuenta de algo que Jesús nos enseña en el Evangelio de San Juan. Sin mí nada pueden hacer, nos dice. Entonces, sin Él no podemos hacer nada. Y resulta que muchas veces la persona pide con angustia, pide desesperado, pero en el fondo no confía en que Dios tiene la solución para ese problema. Entonces, obviamente, no llega la paz. La paz, aunque el problema subsista, va a llegar desde el momento que confíes en Dios, lo pongas a sus pies y aprendas a descansar en Dios. Por eso Jesús nos decía con tanto amor, ¿verdad? Que si alguien me ama, dice, guardará mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a Él para hacer nuestra morada en Él. Guardar la palabra de Dios quiere decir vivirla. Entonces, la vivencia de la palabra de Dios y el poder llegar a esa paz lo obtenemos cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y esa vivencia tiene que ser siempre, no a veces, siempre. Porque siempre tenemos que estar dispuestos a hacer nuestro máximo esfuerzo por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a vivir dentro de su ley, dentro de sus mandamientos, todos los días de nuestra vida, aunque me cueste, aunque a veces eso implique que me quede callado y que no responda a la agresión.
Nosotros tenemos que aprender a comenzar nuestro día con Dios. Por eso es tan importante conocer las Escrituras y saber cómo Jesús comenzaba su día con la oración. Se levantaba temprano y se ponía a rezar. ¿Será que hacemos eso todos los días? Porque a veces la persona reza pero mientras camina, reza mientras se va manejando, reza mientras hace algo más. Entonces, ¿tiene Dios el lugar más importante? Porque si viene tu hijo o tu hija y te dice, necesito hablar contigo porque tengo un problema grande, vos vas a dejar todo lo que estás haciendo para poder escuchar a tu hija, a tu hijo. Dios merece de nuestro tiempo absoluto, de nuestro tiempo bueno. Dios merece nuestra atención. Dios merece que tengamos esa sincera intención de estar con Él y de permanecer en su presencia. Entonces, aunque tengas que levantarte 10 o 15 minutos más temprano, hacelo, porque tu día va a ser bueno y la paz que te da Dios va a poder permanecer en tu corazón en todo momento. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de aprender a vivir en paz. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. De que nosotros le demos ese espacio a Dios en nuestro corazón para que habite eternamente ahí. Tenemos que aprender a vivir en esa paz donde nos desprendemos de aquello que pensamos que es tan importante, pero sin embargo, sin Dios no sirve. Jesús nos decía, y les leo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, les dejo la paz, les doy la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces, es aprender a vivir sin adueñarse, porque lo que quita la paz es cuando nosotros queremos adueñarnos de todo. Y la única paz que tenemos que tomar es ese regalo que nos hace Jesús. Por eso nos decía, les dejo la paz, les doy mi paz. Y ese regalo de la paz de Cristo va a permanecer siempre. La paz que puedas tener en el mundo puede estar hoy y puede no estar mañana. Pero la paz que viene de Dios, no. Por eso nos dice, ¿verdad? La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. La angustia quita la paz. La angustia no te deja disfrutar de las bendiciones que tenés. Y fíjense que es como que en un papel en blanco pongamos un puntito negro. La ausencia de paz va a ser de que solamente mires el punto negro y te olvides de todo lo bueno que tenés. Nosotros tenemos muchas bendiciones del Señor todos los días de nuestra vida. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a permanecer con Él, a no angustiarnos, sino a recurrir a Él, a buscar mantener ese estado de gracia todos los días de nuestra vida, de tener la seguridad de que para Dios nada es imposible, que si ponemos en sus manos, sea la situación que sea, Él nos va a regalar la paz, porque ese es nuestro Dios, que nos ama, pero que está esperando que nosotros acudamos a Él. Y no siempre acudimos. A veces se acude al ser humano, al mundo, se busca soluciones erróneas y eso tiene consecuencias posteriores. Si nosotros queremos aprender a vivir en paz, tenemos que aprender a vivir prendidos a Jesús. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que es el que viene posteriormente a este que estaba leyendo,
a estas partecitas, ahora pues ni siquiera leí todo, solamente leí una partecita. Tenemos que aprender a vivir prendidos a Él. Jesús nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y para concluir, hoy quiero compartir con ustedes esta maravillosa oración que hizo San Francisco de Asís, donde nos habla de ser instrumentos de paz. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz. Te pedimos que nos bendigas, nos protejas, nos acompañes en todo momento de todos los males de este mundo. Y te decimos, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, lleve amor. Que donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Que donde haya discordia, lleve yo amor. Que donde haya duda, lleve yo la fe. Que donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando que se recibe, perdonando se es perdonado y muriendo se vive a la vida eterna. Que aprendamos a ser instrumentos de la paz. Que busquemos nosotros esa paz de Dios primero en nuestras vidas, para así poder transmitir esa paz que Cristo nos da a todas aquellas personas que hoy tanto, pero tanto necesitan de esa paz de Dios. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.